Participación en todo este asunto empieza a partir del año 2005, cuando yo me incorporo al equipo universitario de investigación para la búsqueda de detenidos desaparecidos en distintas unidades militares para las que había denuncia de la existencia de fosas clandestinas. De manera que yo participo en toda esa investigación, digamos, desde el inicio hasta 2015, digamos. Bueno, a partir de ese momento yo me desvinculo del equipo y paso a integrarme al Museo de la Memoria para trabajar en temas relacionados con la recuperación del pasado reciente, digamos, pero en el marco de los estudios relacionados con el tema de la memoria y la recuperación de los lugares en los que funcionaron centros clandestinos de detención y también en los lugares en los que se produjeron los hallazgos. Es decir, hay toda una geografía del terrorismo de Estado durante la dictadura que se empieza a poner de manifiesto a partir de los trabajos arqueológicos, es decir, que se empiezan a hacer en distintos puntos del país en función de los testimonios existentes que habían recogido históricamente los familiares y que habían en algunas instancias quedado asentados en las causas de las denuncias, en las comisiones parlamentarias, pero que de alguna manera todo ese material, a partir de la investigación, sufre un proceso de unificación, es decir, tanto por la investigación arqueológica como por la investigación histórica, que también la Facultad de Humanidades empieza a realizar. De manera que hay, a partir de ese 2005, un auténtico giro, hay un quiebre allí, que afecta de distinta manera no solo a las disciplinas, sino a la sociedad toda. Es decir, se verifica, digamos, una suerte de, ¿cómo decirlo? A ver, una suerte de reavivamiento de la temática relacionada con los derechos humanos que había, o sea, desde el punto de vista de lo que es la responsabilidad del Estado, ¿no? Que había estado hasta ese momento invisibilizada y planchada en un largo proceso de construcción de impunidad de la salida de la democracia hasta ahora. La transición, digamos, democrática del Uruguay es un caso muy particular en América Latina y en el mundo. Es una transición larguísima, compleja, en la que los militares, hasta el día de hoy, ¿no? Es decir, están imponiendo algo así como un relativismo en la visión relacionada con los derechos humanos. Es decir, las violaciones a los derechos humanos en ninguna parte del mundo creo que son tan cuestionadas como en Uruguay. Nadie podría concebir que un Estado o que personas dentro del Estado reivindicaran prácticas como la esclavitud, digamos, o la pena de muerte, prácticas similares. Sin embargo, aquí en Uruguay todavía se discute si efectivamente las violaciones a los derechos humanos fueron o pueden ser objeto de otro tratamiento, ¿no? Es decir, me refiero concretamente a los perpetradores, ¿no? Ese fue un largo proceso. Y ahora volviendo al Museo de la Memoria, es decir, el Museo de la Memoria cumple de algún modo una función política en el más alto nivel del sentido, es decir, no política partidaria, es decir, esto no es un museo militante. Creo que es un museo, digamos, que cobija y levanta, digamos, las voces de aquellos protagonistas que sufrieron las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado. De manera que allí se conforma todo un espacio nuevo de comprensión y de línea de investigación y de pensamiento y de abordaje de ese pasado reciente a partir digamos, de la voz y de la memoria de los protagonistas. En ese sentido es el Museo de la Memoria. Por un
esa cuestión relacionada con los testimonios, pero también está todo el aspecto relacionado con la materialidad, es decir, el museo es un museo de objetos, de cosas materiales. Y sobre esas cosas materiales es que nosotros pretendemos entonces hacer un ejercicio de interpretación, es decir, porque las violaciones y el horror no se ve, no se ven en los objetos, pero sí lo que puede haber allí es un cruce interpretativo. En ese sentido son tan objetos, por ejemplo, los muros del 300 Carlos, que fue el centro clandestino de detención que funcionó en el servicio de material y armamento durante la dictadura, y donde fueron conducidos allí los prisioneros secuestrados, detenidos en el marco de la Operación Morgan. Son tan objetos esos muros como los objetos que hacían los presos en la cárcel, o por citar algunas de las cosas que están expuestas aquí en el museo, las puertas de algunas de las celdas, ¿verdad? Es decir, que a través de esa materialidad nos remiten a una reflexión acerca de las condiciones terribles en las que el Estado sometió a los ciudadanos durante el terrorismo de Estado. Las condiciones, digamos, de violencia, de vejación y de trato inhumano, ¿verdad? No sé si me extendí demasiado. Pero... No, perfecto. Octavio, cuando, sí. cuando vos hablas de objetos, y yo Sí. me imagino más tu rol, porque yo te escuché cuando conducías el grupo que caminábamos por el cuartel ¿cómo se llama el cuartel donde está el 300 Carlos? Sí, el servicio de material y armamento. Ahí va. El ex batallón 13. 13. Yo recuerdo que tu voz resonaba en ese caminar como el aporte de la evidencia científica ante un lugar donde solamente veíamos pasillos, o cuarteles o galpones. ¿Cuál es el aporte? Porque es importantísimo esto. ¿Cuál es el aporte que tiene un científico cuando se encuentra con estos lugares donde se perpetraron hace 40 años crímenes de lesa humanidad? ¿Cómo aporta un científico a esto? Mira, se hace desde distintas vertientes, pero esto, digamos, es una experiencia, si querés, que empieza a partir de la Segunda Guerra Mundial para acá. Es decir, los antecedentes más remotos, al menos que yo conozco, seguramente debe haber algún otro, pero los más seguros y los que yo puedo citar en este momento son los que estuvieron relacionados con los estudios en los campos de concentración en Europa, en Polonia, en Auschwitz y en otros lugares. Es decir, cuando la comunidad internacional se enfrentó a construcciones cuyo único propósito era destruir y aniquilar seres humanos. Los nazis en su retirada, cuando la llegada de los aliados en 1945, van haciendo todo un proceso sistemático de destrucción de esos lugares, obviamente para ocultar sus crímenes. Pero de todos modos quedaron las huellas, y esas huellas fueron estudiadas por distintos, desde distintas miradas. En aquel momento, por supuesto, arqueólogos, pero también arquitectos y otros especialistas en técnicas de estudio de imágenes fotográficas, que ya lo sabían. Pero yo creo que la gran explosión de ese tipo de abordaje, es decir, de analizar y estudiar las estructuras a la búsqueda de huellas de los procedimientos del terrorismo de Estado, creo que el gran modelo sigue siendo Argentina, donde se estudiaron distintos locales en los que funcionaron centros de tortura y detención, no necesariamente clandestinos. Estoy pensando, por ejemplo, ahora en el local de la policía de Rosario, donde hubo un trabajo muy interesante allí. También lo hubo en la ESMA y también lo hubo en Orleti. Es decir, la noción es que la producción sistemática de la muerte desde una estructura burocrática como es el Estado, necesariamente la hipótesis es que tiene que dejar huellas materiales, es decir, no solamente algún documento escrito, sino que todo ese despliegue de fuerza también imprime un determinado tipo
rastros peculiares, como también lo imprime la práctica democrática, ¿no? Las prácticas democráticas también pueden ser estudiadas arqueológicamente. Es decir, en este caso lo que estamos estudiando son, digamos, el efecto de huellas, que además lo que quisieron es ocultarse. De manera que es un trabajo complejo de interpretación de lo que ha quedado en los muros, de lo que los militares pudieron dejar. En otras partes, en Chile también, ahora estoy recordando, está el caso de lo que se llama Londres 38, que es una calle de nombre Londres, en el centro de Santiago de Chile, donde también funcionó un centro clandestino de detención, y también fue objeto de un estudio de ese tipo. Es decir, se estudian los muros, y sobre todo las variaciones en las construcciones, un poco en función de lo que los testigos aseguran que había, ¿no? Y bueno, allí se establecen digamos, parámetros de comparación, y luego no quiero avanzar demasiado en esto, pues es un poco técnico y aburrido, pero la idea es estudiar huellas, distintos tipos de huellas, incluso hasta materiales biológicos, como en el caso de Londres 38. Y después está el drama mismo del encuentro del cadáver o pedazos de ropa y demás, ¿no? Eso debe ser uno de los puntos más dramáticos de tu trabajo. Sí, yo ahora estoy citando expresamente de lo que me estoy dedicando, que es al estudio de estas construcciones. Pero naturalmente que hay toda la faz del estudio forense que está relacionada con el estudio de los cuerpos y de los restos y del contexto de las excavaciones y de los hallazgos de restos cuando estos se producen, ¿no? Es decir, pero eso es un aspecto muy, muy importante, naturalmente, ¿no? Por supuesto, porque digamos que es el que abrió este capítulo. Este capítulo se abre a partir de los cuerpos, se abre a partir de la denuncia, se abre, digamos, a partir de la práctica, de la praxis de los familiares, buscando los restos, digamos, de sus seres queridos, pero que también están denunciando una época. Es decir, esto no se trata de crímenes comunes, es decir, son crímenes producidos por el Estado, de manera que no están denunciando simplemente crímenes, es decir, están denunciando crímenes que son el efecto de una violencia que se desplegó, digamos, de una manera global sobre la sociedad. En ese sentido tienen esa peculiaridad, y por eso es que pueden ser objeto de un abordaje de tan diversas vertientes, digamos, ¿no? Es decir, no solamente jurídica del derecho humanitario, sino también y también desde el punto de vista económico, de los puntos de vista más diversos de la actividad humana, pero en particular sobre todo en aquellos que tienen que ver con la interpretación de las huellas, porque son procesos que en su propia, digamos, ejecución también buscaban destruirse y borrarse, ¿no? Es decir, esa es una de las peculiaridades, ¿no? Es decir, creo que la peculiaridad también ha sido el ocultamiento. Es decir, eran acontecimientos que en la medida que se producían también tenían que generar una suerte digamos, de carácter borroso alrededor. No sé si está claro. Sí, sí. Tenían que destruir las huellas de lo que estaban haciendo, ¿no? Sí, recuerdo un pasaje de tu alocución en aquel momento sobre la creencia de que el yeso podía tapar, y resultó ser... No, del yeso no, de la cal. La cal, Claro. El empleo de la cal. Ahí está, contame eso porque es fantástico. Sí, el empleo de la cal viva. Sí, no, eso es simplemente como una anécdota. Es decir, la cal viva se usaba, digamos, para acelerar, se usaba en estos contextos de enterramientos clandestinos. Los perpetradores arrojaban en la fosa donde habían previamente depositado los cuerpos, arrojaban cal viva, como una manera de acelerar el proceso de descomposición, ¿no? De las partes blandas. Pero lo que no sabían es que esa cal viva tiene un efecto, no se sabía, digamos, tiene un efecto sobre los huesos que favorece la conservación del ADN.
por algún motivo relacionado, es un proceso, digamos, químico, de los componentes del hueso, cómo reaccionan ante la cal. Pero nada más, es un detalle. Yo tampoco, o sea, me enteré mucho tiempo después de eso.